Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y les doy la más cordial bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Gobernanza es uno de los conceptos cada vez más comunes en el contexto de la crisis del clima. Se refiere a la manera en que las sociedades definen objetivos y prioridades e implementan y supervisan acciones de diversa índole para hacerse cargo de las causas y consecuencias del cambio climático. Antes era una tarea casi exclusiva del sector público, pero con el tiempo la gobernanza climática ha ampliado su enfoque de toma de decisiones y hoy participan en ella numerosos actores. Para hablar sobre este tema hemos invitado a Ingrid Hausinger. Ella es ecofeminista, promueve el ciclismo y actualmente es coordinadora del módulo de ecología política de la Fundación Henrik Böll en la oficina San Salvador en Centroamérica. Acompáñenme a conocerla luego de este breve recorrido por la actualidad climática en el mundo. Los huracanes son sucesos meteorológicos que desde hace unos 3 millones de años impactan en las regiones tropicales del mundo. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Yale ha predicho que, debido al cambio climático, los huracanes se formarán también por fuera de dichas latitudes, llegando a afectar en este mismo siglo las zonas del mundo más densamente pobladas y con mayor actividad económica, donde se ubican ciudades como Nueva York, Beijing, Boston o Tokio. Aunque hasta hace poco los científicos eran cautos al hablar de la relación entre calentamiento global y huracanes, ahora se sabe que el aumento de la temperatura del planeta está provocando eventos más potentes que se intensifican más rápido, con peores consecuencias para la humanidad. Se estima que entre 30 y 40 millones de personas en el mundo son parte de comunidades nómadas, es decir, conservan un estilo de vida que consiste en moverse de hábitat periódicamente en función de los recursos disponibles. De acuerdo con Ahmed Scounty, estos pueblos son una suerte de termómetros de cambio climático. El antropólogo ha dicho que, si ellos, que viven en condiciones extremas, ya no pueden resistir la intensidad del calentamiento, es porque el tiempo corre grave. En este sentido, el agotamiento de los recursos hídricos es el último clavo en el ataúd de los nómadas. Tal situación se manifiesta, por ejemplo, en el sur de Marruecos, donde el nomadismo pastoril milenario basado en las estaciones y el crecimiento de la hierba tiende a desaparecer. La Conferencia sobre el Clima, o COP27, que tendrá lugar en Egipto en noviembre de este año, es la prueba de fuego de la seriedad con la que los gobiernos se toman la creciente carga climática sobre las naciones más vulnerables. Así lo señaló Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Por su parte, Amina Mohamed subrayó que el apoyo para medidas de adaptación en los países en desarrollo debe ser una prioridad mundial. La vicesecretaria de Naciones Unidas recordó que en la conferencia pasada los países ricos prometieron crecer el financiamiento para esos fines hasta alcanzar los 40.000 millones de dólares anuales en el año 2025. No obstante, dicha cantidad es apenas una fracción de los 300.000 millones que los países de bajos ingresos requieren anualmente para lograr adaptarse a las alteraciones del clima de aquí al 2030. A menudo, la alteración del clima es vista como un problema nuevo y meramente ambiental, pero lo cierto es que se trata de un enorme reto social con un trasfondo político y una historia de varias décadas. Esta comienza en 1988, cuando la Organización de las Naciones Unidas convocó a expertos de todo el mundo para conformar al IPCC, bajo la encomienda de evaluar periódicamente el estado del conocimiento sobre el clima global, con la finalidad de que los países pudieran tomar decisiones respaldadas en evidencia científica.
El primer reporte de ese grupo fue publicado en 1990 y sentó las bases para que 4 años después entrara en vigor la Convención Marco sobre Cambio Climático, cuyo objetivo fue tajante desde un inicio: estabilizar las concentraciones de los gases que calientan al planeta a un nivel seguro para el sistema climático y en un plazo que permitiera la adaptación natural, la producción de alimentos y el desarrollo económico sostenible. La columna vertebral de dicho instrumento es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Significa que todos los estados del mundo han aportado a la crisis, pero no en la misma medida. Según la Convención, 40 países industrializados y economías en transición no solo han sido los grandes responsables del cambio climático, sino que tienen mayores capacidades para hacerle frente. Por lo tanto, debían asumir compromisos con el planeta en la misma proporción. Esa idea trascendió en 1997 a un acuerdo vinculante, es decir, que quienes lo firmaran estaban obligados a cumplirlo. Hablamos del Acuerdo de Kioto, donde quedó estipulado que los países ricos redujeran colectivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero en un promedio de 5.2% por debajo de los niveles de 1990. El Acuerdo de Kioto fue quizá el mayor signo de voluntad política para combatir el cambio climático, pero fracasó en el instante en que Estados Unidos, el mayor emisor histórico del mundo, lo abandonó. Asimismo, su enfoque centrado en la mitigación resultó ser uno de los grandes fallos del tratado. Mientras tanto, los datos científicos sobre la gravedad del cambio climático seguían acumulándose y en su cuarto reporte, el IPCC advirtió que el calentamiento era inequívoco y que las emisiones continuas estaban aumentando la probabilidad de impactos severos, generalizados e irreversibles para las personas y los ecosistemas. La más importante reacción a esa alerta se dio en 2015, con el Acuerdo de París. Ahí se hace un llamado a limitar el calentamiento de la Tierra a 2 grados Celsius y, de ser posible, a solo 1.5 grados. ¿Cómo? Mediante contribuciones determinadas a nivel nacional por todos y cada uno de los países firmantes. Ahora, el éxito del Acuerdo de París y, por extensión, del régimen global de cambio climático, depende de las promesas que los principales emisores presenten y pongan en práctica durante la próxima década. Para lograrlo, es necesaria la gobernanza climática, un concepto que ha evolucionado mucho en el tiempo y que hoy por hoy se refiere a un proceso constante de discusiones y negociaciones con el propósito de promover oportunidades y generar acciones ante el cambio climático. Una de las características de la gobernanza climática es que posee distintas dimensiones. Así nos lo explica Ingrid Hausinger. Podemos ver el nivel de la gobernanza, esa es la primera dimensión, que si es un nivel global, si es un nivel binacional, nacional o local. La segunda dimensión, es la escala, y la tercera dimensión es el tipo de actores. O sea, el nivel de la gobernanza, quiénes están tomando las decisiones, la escala del problema y el tipo de actores que tenemos. Estas 3 dimensiones dentro de la gobernanza climática son quizás las principales que también tenemos que ver dentro del concepto. Sin embargo, esta división no significa que quienes lideran cierta área de la gobernanza climática no puedan incidir en otras. Es que porque un actor esté a nivel de la toma de gobernanza global, como por ejemplo en la participación dentro de las COPs, es el máximo nivel global, no quiere decir que no puedan tener acciones a nivel de una escala nacional a través de fondos, planes de acción, etc. Por el contrario, igual, o al revés, digamos, un actor que está ubicado a nivel de gobernanza nacional o local puede participar también en un nivel global, pero tiene que tomar acciones o herramientas. Si tú sos un alcalde de una ciudad, estás ubicado a un nivel de gobernanza local, ¿no? de la ciudad, pero te podés sumar a redes de ciudades para participar en un nivel de gobernanza global. Y algo semejante aplica en el caso de la sociedad civil. Y lo mismo como ciudadanos, como jóvenes, como mujeres, como pueblos indígenas. Si nos agrupamos entonces en redes y formamos entonces ya un grupo que tiene una visión política conjunta, objetivos, y se quiere buscar la representación a nivel de este nivel global, lo podemos hacer también.
Un ejemplo de esta articulación para la gobernanza climática en la región es el sistema de la integración centroamericana. Podemos ver muchos ejemplos, quizás el más conocido a nivel de la sociedad civil es, aquí en Centroamérica, un ejemplo muy concreto, a nivel de la gobernanza regional de los gobiernos, ¿no? Existe el llamado SICA, y el SICA tiene el órgano encargado de negociar o de participar entonces a la escala global, ya no como países solamente independientes, sino como región centroamericana, posicionando temas en común de la agenda de Centroamérica. Por su lado, la sociedad civil ha creado el Foro Centroamericano Vulnerable, un espacio de participación amplio e inclusivo donde concurren unas 200 organizaciones. Que se han unido y van formando foros nacionales para igual hacer un posicionamiento antes de la convención y llevar como sociedad civil un posicionamiento conjunto y así tener más poder para participar en las negociaciones o en la convención de la gobernanza del nivel global. Otro ejemplo que es muy conocido es el C40, que no sé si lo conocen, que son como estas grandes ciudades del mundo que se han unido y que entonces de manera conjunta pues tienen muchísimo más poder para poder hacer incidencia dentro de la gobernanza global que de otra manera independientemente no lo podrían hacer. El problema es que estos esfuerzos no han tenido los resultados esperados, al menos no en lo que respecta a Centroamérica. ¿No? Eso es evidente, el cambio climático no lo estamos deteniendo, la crisis climática ya la tenemos encima, entonces sí es una gran pregunta si la gobernanza como la tenemos conceptualizada ahorita dentro de la gobernanza climática, que es multiescalar y que es multisectorial. Esto quiere decir que participan cientos de gobiernos, miles de empresas y millones de personas, todos directamente en esta gobernanza climática, y eso es lo que lo vuelve tan complejo, ¿no? Cada uno en su sector formando sus núcleos para tener más poder a la hora de incidir en la gobernanza global y empujar también la gobernanza local, pero sin los efectos que estamos buscando, que es la reducción, por supuesto, de las emisiones de carbono. Eso no lo hemos logrado. Ante este claro estancamiento, ¿deberíamos entonces seguir apostando por la gobernanza climática tal y como la conocemos? Y la respuesta no es tan fácil porque cada uno de estos grupos que están dentro de la gobernanza tiene una percepción propia sobre cuál es la razón de la crisis climática. Si nos preguntas a nosotros como Grupo del Sur, te vamos a decir una respuesta totalmente diferente sobre la razón de la crisis climática que una empresa que participe desde el norte. Muchísimo más una empresa que sea dentro de un consorcio petrolero. Entonces, el diagnóstico que cada uno de estos grupos hace sobre la razón de la crisis climática define la agenda con la que vas a llegar a la gobernanza global. Y esas agendas son en las que no nos logramos poner de acuerdo, no tanto en cómo nos interconectamos, en cómo dialogamos y nos unimos para tener poder dentro de las gobernanzas globales, sino que tenemos posturas tan contrarias dentro de esta gobernanza global. Ese es uno de los retos principales que tenemos ahorita. La Conferencia de las Partes, o COP, es el órgano decisorio responsable de supervisar y examinar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Un total de 197 naciones y territorios, denominados partes, se han adherido a la Convención. La COP se realiza anualmente desde 1995. Las COP son los espacios de negociación climática que tienen mayor visibilidad y alcance global, pero de acuerdo con Ingrid Hausinger, no son los únicos. No es el único y cada vez estamos viendo espacios de gobernanza global que ya no son tan amplios, que ahora se están buscando muchas relaciones bilaterales, por ejemplo, y ahí podríamos como Latinoamérica tener un bloque fuerte en conjunto donde posicionáramos nuestras demandas en el espacio también de la COP, pero también un espacio propio, así como lo están pensando los grandes países que son los causantes del cambio climático. También nosotros como Latinoamérica lo podríamos hacer. No obstante, para que esto suceda, las naciones latinoamericanas deben llegar primero a acuerdos básicos en torno a la gobernanza climática.
el Fondo Verde del Clima, que es donde surge todo el financiamiento climático para la región también, donde se financian todos los proyectos de adaptación y de mitigación, no tiene representación de Latinoamérica, porque no se han podido poner de acuerdo sobre quién va a ser el co-chair desde Latinoamérica. Es la única región del mundo que no tiene representación. Entonces, es un espacio importante de la gobernanza climática global, donde se definen las finanzas y se aprueban los presupuestos y proyectos para ayudar a los procesos de adaptación y mitigación, y no tenemos representación. La urgencia de que Latinoamérica construya una agenda común responde a varias razones. Por ejemplo, los Estados Unidos se ha comprometido con más de 3.000 millones, cosa que no ha dado. Inclusive ahora que regresa al Acuerdo de París, después de la salida de Trump, entra Biden, lo primero que hace es regresar al Acuerdo de París, pero no cumple con las deudas del financiamiento climático que tienen. Entonces, ahí también tenemos que seguir presionando como Latinoamérica, exigiendo que los países del norte, causantes del cambio climático, cumplan con sus compromisos financieros, pero más allá, que los fondos que ponen a disposición sean utilizados para lo que nuestras agendas del sur creemos que es correcto. No tanto solamente mitigación, adaptación, pérdidas y daños, financiamiento a pequeñas empresas, grupos de mujeres. De lo contrario, aspectos como el financiamiento, más que hacer un bien, podrían convertirse en una fuente de conflictos. Y se dan situaciones complejas como la que se está viviendo ahorita en Nicaragua, donde el Fondo Verde del Clima le autoriza al gobierno de Ortega más de 64 millones para proteger la costa Caribe, y ahora la costa Caribe, donde viven los pueblos Mayacni y Misquito, dicen que no les consultaron, que a ellos no están de acuerdo con lo que se quiere hacer y exigen que se haga una consulta. Y ponen una queja ante el Fondo Verde diciendo que el gobierno no les ha consultado lo que quiere hacer con ese fondo. Porque justamente la manera como está estructurado no es representativa para cómo funcionamos en el sur y las demandas del sur. Y este es solo uno de los fallos que el modelo de gobernanza climático comete contra algunos grupos. En papel, los pueblos indígenas tienen un espacio fuerte. Sin embargo, el acceso a los fondos para proteger sus territorios y el respeto de sus derechos sigue siendo sumamente bajo. En agenda sí se les da espacio a los pueblos, tienen un espacio definido, igual que juventudes, han logrado estructurarse y crear estos espacios muy estables ya en el marco de las negociaciones, pero no logran ejecutarse en la realidad. Entonces, este tipo de la consulta previa libre e informada no se respeta siempre para acceder a fondos climáticos por los gobiernos. La falta de la firma del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, que es una demanda concreta también. No es tomado en cuenta a la hora de autorizar financiamiento climático en este marco de gobernanza global. Pese a ello, la gobernanza climática tiene sus virtudes, tal como lo expone Ingrid Hausinger. ¿Qué es lo que ha surgido de la gobernanza global? Es toda la información que se genera. Nunca hemos tenido tanta información sobre cambio climático, sobre la crisis climática, sobre los territorios específicos que se van a ver afectados, sobre las afectaciones diferenciadas que vamos a tener tanto hombres, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes, comunidades rurales, comunidades pesqueras, etc. Tenemos tanta información que los gobiernos para la toma de decisión ya no pueden tener excusas. Y en toda esa información se resalta el rol relevante de los pueblos indígenas y comunidades afro en la protección de lo que tenemos ahorita, que gracias a que ellos han cuidado y ellas han cuidado, es que estamos como estamos todavía y no peor. Y la urgencia de respetar la autonomía de sus territorios. En todos se resalta ese punto y ningún gobierno lo está haciendo, o muy pocos. Corregir el rumbo de la gobernanza climática requiere de mediciones objetivas sobre qué tanto impactan las propuestas de los países, y en este sentido la ciencia juega un papel preponderante. Entonces, para mitigación y adaptación sí existen mecanismos, tanto uno global, digamos, que es un estudio que se genera por el IPCC, que es el panel intergubernamental, documentan toda la literatura que se está generando, eso es independiente de los gobiernos, sin embargo, de todos los países del mundo, y sacan su informe
dónde está el estado del arte de la situación climática, tanto en adaptación, mitigación y efectos. También los países, cuando firman el Acuerdo de París, se comprometen a las contribuciones nacionales determinadas. Esas contribuciones nacionales determinadas es lo que cada país va a hacer para reducir el cambio climático y para adaptarse al cambio climático. Esas contribuciones tienen que ir acompañadas de un mecanismo de monitoreo y de reporte. Estos instrumentos son útiles para identificar los grandes aciertos de la gobernanza climática en determinados contextos y nos ayudan a replantear el camino. En Latinoamérica tenemos algunos ejemplos como muy buenos, de alguna manera, como Costa Rica, que está empujando una agenda climática bastante ambiciosa. Esperamos que con el cambio de gobierno que tuvieron hace poco no miremos retrocesos grandes en esta agenda, aunque empiezan a sonar algunas alarmas. Y hay algunos países que están tratando de subirse al barco y mejorar lo que habían hecho hasta ahora. En Centroamérica, Honduras está tratando de tener un rol más activo en las negociaciones. Empiezan a demandar, por ejemplo, desde Honduras también el asilo por migración climática, que eso es algo que también debería de ser la agenda de los países del sur, la migración o la movilidad humana como un derecho y causada por la crisis climática. Ahora mismo el mundo está en un punto estratégico para atender esas tareas pendientes y lograr que la gobernanza climática salga de su encrucijada. O esa brecha se agranda y se rompe el multilateralismo climático y se empiezan a formar clubes de clima, grupos de financiamiento climático con impuestos específicos entre los grandes contaminantes, que luego también como países latinoamericanos nos quedamos en un espacio de duda de dónde vamos a participar y cómo nos van a afectar esos espacios donde se tome la decisión sin nuestra participación, o se fortalece y vemos el punto de inflexión donde la cooperación empieza a funcionar. Y cuando consigamos cooperar por el bien común, sabremos que somos capaces de salir avante de esta crisis. No solo es un tema entonces de evidencia, la evidencia está desde hace bastante. Nosotros viviéndola más, por supuesto, en el sur que quizás los países del norte, pero la evidencia está. Es un tema de falta de confianza, número uno, y falta de consecuencias. ¿De qué pasa si yo incumplo y rompo la confianza y no dejo de quemar combustibles fósiles? Aunque la crisis climática ya la tenemos encima, aunque no se han logrado reducir las emisiones, yo le tengo mucha fe puesta a los procesos de cambio que estamos viendo. Gracias por su compañía en Reporte Climático. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana con más periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio.